Mi hermano cometió lo impensable contra su novia, pero cuando lo denuncié, mi madre dijo, ahora tengo que lidiar con facturas legales porque no pudiste vigilarlo. Me quedé callado, sabiendo que cuando la verdad saliera a la luz, todo cambiaría. Cuando mi hermano pequeño tenía 10 años, me preguntó por qué no podía simplemente mentirle a la gente para conseguir lo que quería si nunca se enterarían. Yo tenía 17 años en ese momento y no tenía idea de cómo responder a su pregunta, pero en ese entonces no pensé que fuera gran cosa, así que me reí y le dije que simplemente no mintiera antes de empujarlo fuera de mi habitación para seguir jugando Minecraft con mis amigos. Pero a partir de ahí empezaron a suceder cosas extrañas. Una vez lo acompañé a la escuela y me mostró un pájaro genial que había matado poniendo veneno para ratas en el comedero de pájaros. Lo sacó de su bolsillo como si nada. Ahí fue cuando supe que era más que simplemente peculiar. Siempre me culpo por no habérselo dicho a nuestra madre antes. Pero mirando hacia atrás, entiendo por qué. Verás, ella tenía 2 trabajos 7 días a la semana, e incluso con mis sueldos, parecía que ninguna cantidad de dinero era suficiente. Así que lo último que quería era darle una cosa más en la que pensar. Además, pensé que yo era el hermano mayor, así que creí que podría manejarlo. Ese mismo día compré los libros más baratos que pude encontrar sobre crianza y prácticamente me los aprendí de memoria. Juro que tenía suficiente información para averiguar cómo hacer crecer un bebé en mi vientre o algo así, pero nada de eso era aplicable a mi hermano. Y ahí fue cuando empezó. Unas semanas más tarde lo llevé a la piscina pública. Juro que solo le quité los ojos de encima durante 5 segundos, pero cuando lo encontré de nuevo, estaba usando toda su fuerza para empujar un armario y mantenerlo cerrado. Me acerqué y cuando lo aparté, salió una niña pequeña de 4 años. Miré a Timmy esperando ver algún tipo de culpa o al menos tristeza por haber sido descubierto. En cambio, solo se rió. «Deberías haber visto su cara», gritó señalando a la niña que estaba tan asustada que se estaba orinando en medio del vestíbulo de la piscina. Cuando llegamos a casa, me di cuenta de que necesitábamos tener una conversación seria, pero nunca sabes lo difícil que es explicarle la empatía a un niño que la ve como un concepto extraño hasta que realmente lo haces. Entonces, Timmy dijo algo que me heló la sangre. Si estaba mal, ¿por qué fue tan fácil? Ahí fue cuando tuve que terminar la conversación porque era simplemente demasiado. Sin embargo, nunca dejé de intentarlo. Dediqué más horas al trabajo solo para poder llevarlo a terapia y lo inscribí en rugby para que tuviera algo en que canalizar sus cosas. Realmente pensé que estaba funcionando porque ya no recibía llamadas de sus maestros reportándolo y hasta tenía algunos amigos. Pero justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, su terapeuta me llamó. Me dijo que necesitaba que fuera tan urgentemente como pudiera y que se lo mantuviera en secreto a Timmy. Salí temprano del trabajo e hice el viaje de 30 minutos en 20. Mi cabeza daba vueltas. Cuando entré en la habitación, sus ojos estaban muy abiertos y el color se había ido de su rostro. Llevaba 15 años en este trabajo, así que no podía entender cómo Timmy había dicho algo que la desconcertara tanto. Explicó que al principio Timmy había estado diciendo todas las cosas correctas durante sus sesiones. A veces incluso lloraba, pero durante la última sesión, la número 30, algo cambió. Por orgullo, se le escapó accidentalmente que había descubierto exactamente lo que ella quería oír. Mi estómago se retorció tanto que pensé que iba a vomitar. No había estado mejorando, se había estado volviendo más listo. La terapeuta continuó y me dijo que debería estar muy preocupado porque su capacidad para manipular se había vuelto más aguda y calculada. Para entonces tenía 14 años, así que supuse que era lo suficientemente temprano como para que aún no pudiera hacer ningún daño real. Cuando llegué a casa, Timmy corrió hacia mí con una enorme sonrisa en su rostro. ¡Adam! ¡Adam! ¡Mira! Sacó su teléfono y me mostró una foto de una chica que parecía de su edad. Acabo de conquistarla. Es tan hermosa. Cuando lo miré a los ojos, vi una adoración genuina, una que pensé que no se podía fingir. Recordé cuando tenía su edad, lo loco que estaba antes de hablar con una chica por primera vez antes de mi primer beso. Para mí todo tenía sentido, pero tenía que estar seguro, así que le pregunté si podía conocerla. Sí, quiero presumirla ante todo el mundo, dijo. No estaba exactamente seguro de que lograría conocerla o de qué estaba buscando, pero sabía que necesitaba involucrarme de alguna manera. Bueno, ella terminó viniendo a cenar ese fin de semana. Nuestra madre no estaba en casa, así que cociné mi famoso pollo Alfredo. Tenía el pelo negro azabache, vestía un poco gótica, era mucho más tranquila que Timmy, pero sonreía mucho.
Después de la cena, se ofreció a limpiar, pero le dije que podía pasar el resto de la noche con Timmy y subieron corriendo a su habitación con la puerta abierta. Ni siquiera 10 minutos después oí gritar a Isabela. Subí las escaleras lo más silenciosamente que pude, y lo que vi fue asqueroso. Los ojos de Isabela estaban muy abiertos, y sus brazos estaban inmovilizados en la cama. Toda su ropa estaba completamente rota, y había lágrimas corriendo por su rostro. Eché a Timmy y le di a Isabela algo de la ropa de nuestra madre para que se cambiara antes de llevarla a casa. Me dijo que quería presentar cargos. Su voz temblaba, pero era decidida y estuve de acuerdo. La comprensión de lo que sucedió me golpeó como un camión. Timmy no solo era un monstruo, también estaba manipulando no solo a Isabela o a sus amigos, sino a toda nuestra familia. Y era bueno en eso, realmente bueno. «Mamá, por favor», dije tratando de mantener la voz firme cuando finalmente llegó a casa esa noche. «Sé que es difícil de oír, pero Timmy no es quien crees que es. Las cosas que ha hecho...» «¡Basta!», espetó levantando la mano. «Estoy trabajando 60 horas a la semana para mantener a flote a esta familia y ahora tengo que lidiar con facturas legales porque no pudiste vigilar a tu hermano por unas horas. No puedo con esto ahora mismo, Adam». Se alejó con los hombros caídos por el agotamiento y sentí una punzada de culpa. Ella no se merecía nada de esto, pero tampoco Isabela. Esa noche oí a mamá llorar en su habitación, sollozos ahogados a través de las delgadas paredes. Quería ir a consolarla, pero ¿qué podría decir? Que su hijo menor mostraba todas las señales de ser un sociópata, que no había logrado proteger a una joven de él, que las cosas probablemente empeorarían antes de mejorar. Me quedé en la cama mirando al techo cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy la mamá de Isabela. El detective quiere reunirse con nosotros mañana a las 4. ¿Puedes venir?» «Allí estaré», respondí de inmediato. A la mañana siguiente, Timmy actuó como si nada estuviera mal. Comió su cereal navegando por su teléfono, sonriendo ocasionalmente ante algo en la pantalla. Cuando mamá se fue a trabajar, apenas despidiéndose de mí, él levantó la vista con la misma sonrisa fría. «Ella me cree, ¿sabes?», dijo casualmente, la leche goteando de su cuchara. «Sobre que estás celoso, sobre que Isabela miente». Lo ignoré y tomé mis llaves. «¿A dónde vas?», preguntó su voz demasiado inocente. «A trabajar», mentí. En realidad tenía el día libre, pero necesitaba investigar un poco sin que él vigilara cada uno de mis movimientos. En la biblioteca pública, usé una computadora para buscar en las cuentas de redes sociales de Timmy. La mayor parte de lo que encontré parecía normal en la superficie. Fotos con amigos, publicaciones sobre partidos de rugby, cosas típicas de adolescentes. Pero mirando más de cerca, noté patrones. Los mismos 5 o 6 chicos siempre comentando, siempre elogiándolo, la forma en que se posicionaba en el centro de cada foto, la naturaleza calculada de cada publicación. Creé una carpeta y comencé a tomar capturas de pantalla de todo lo que parecía extraño. A las 3:45 llegué al estacionamiento de la estación de policía. Isabela y sus padres ya estaban allí junto con una mujer con un blazer que se presentó como la detective Maro. «Gracias por venir, Adam», dijo guiándonos a una pequeña sala de conferencias. «Todavía estamos construyendo nuestro caso, pero la declaración de Isabela y la evidencia que proporcionaste nos dan una buena base». Isabela se veía diferente hoy. Su maquillaje había desaparecido y vestía una sudadera con capucha y jeans sencillos. Parecía más pequeña de alguna manera, pero había determinación en sus ojos cuando me miró. La detective Maro explicó lo que sucedería a continuación. El fiscal de distrito revisaría el caso y decidiría si presentar cargos. Si lo hacían, habría una audiencia. Debido a que Timmy es un menor, el proceso funciona de manera diferente, explicó. El enfoque está más en la rehabilitación que en el castigo. El padre de Isabela, el señor Pérez, se inclinó hacia adelante con la mandíbula apretada. Entonces, simplemente recibe un tirón de orejas después de lo que le hizo a mi hija. No necesariamente, dijo la detective Maro. El juez considerará la gravedad del delito, cualquier antecedente y las recomendaciones de los profesionales de la salud mental. En casos como este, podría haber terapia obligatoria, libertad condicional, servicio comunitario o incluso la colocación en un centro de menores. Sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. Timmy necesitaba ayuda, ayuda real, no del tipo que pudiera manipular para salirse con la suya, pero también sabía que esto destrozaría a nuestra familia.
¿Hay algo más que deberían saber?, dije sacando mi teléfono. Encontré estas notas en el teléfono de Timmy. Ha estado haciendo un seguimiento de cómo manipular a diferentes personas, compañeros de clase, maestros, incluso a mí y a nuestra madre. La detective Maro revisó las capturas de pantalla, su expresión grave. Esto muestra premeditación y un patrón de comportamiento. Es preocupante. Cuando la reunión terminó, Isabela se quedó atrás mientras sus padres caminaban hacia el auto. Gracias, dijo en voz baja, por creerme, por ayudarme. Siento mucho que te haya pasado esto, respondí, la culpa invadiéndome. Debería haber visto las señales antes. Ella negó con la cabeza. No es tu culpa. Tenía a todos engañados. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la mesa de la cocina con los ojos enrojecidos, todavía con el uniforme de su turno. Timmy no se veía por ninguna parte. La escuela llamó, dijo con voz hueca. Han suspendido a Timmy en espera de la investigación. Su entrenador de rugby también llamó. Está fuera del equipo. Me senté frente a ella. Mamá, sé que esto es difícil, interrumpió, su voz quebrándose. Mi hijo de 14 años está siendo acusado de agresión. Podría perder mi trabajo si sigo tomando tiempo libre para reuniones con abogados y la policía. Y mi hijo mayor, en quien confiaba para que me ayudara a criarlo, está ayudando a construir un caso en su contra en lugar de apoyar a su familia. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme, el recuerdo de las lágrimas de Isabela aún fresco. Mamá, estoy apoyando a mi familia, pero lo que Timmy hizo estuvo mal y no es la primera vez que lastima a alguien. Le conté todo. El pájaro, el incidente en la piscina, las advertencias de la terapeuta. Con cada historia su rostro se desmoronaba un poco más. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró con las manos temblando. Ya cargabas con tanto, dije, la culpa carcomiéndome. Pensé que podía manejarlo. Pensé que la terapia estaba funcionando. Ella hundió la cara en sus manos. ¿Qué hice mal? Nada, le aseguré. Algunas personas simplemente están conectadas de manera diferente. No es tu culpa. Nos sentamos en silencio por un largo momento antes de que ella levantara la vista. ¿Qué pasa ahora? El fiscal decidirá si presenta cargos. Si lo hacen, habrá una audiencia. Ella asintió lentamente. Necesito encontrarle un buen abogado. Alguien que entienda los casos de menores. Dudé. Mamá, Timmy necesita ayuda. Ayuda real. No solo a alguien que lo saque del apuro. Es mi hijo, Adam, dijo con firmeza. No voy a arrojarlo a los lobos. Las siguientes semanas fueron tensas. Mamá encontró un abogado llamado Gregory Thompson, que se especializaba en casos de menores. Sacó un préstamo para pagar su anticipo, añadiendo otra carga a sus ya apretadas finanzas. Timmy pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas. Estaba más callado ahora, más observador. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar. Sus ojos calculadores. El fiscal de distrito decidió presentar cargos: agresión sexual y detención ilegal. Como Timmy era menor de edad, lo estaban manejando en el tribunal de familia en lugar del tribunal penal. La audiencia se fijó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, recibía mensajes de texto extraños de números que no reconocía. ¿Por qué mientes sobre tu hermano? Deja a Timmy en paz. ¿Te vas a arrepentir de esto? Se los mostré a la detective Maro, quien dijo que lo investigarían, pero que no había mucho que pudieran hacer a menos que los mensajes contuvieran amenazas específicas. En la escuela, también se estaban poniendo raras. Antiguos amigos dejaron de hablarme. Oía susurros en el pasillo. Alguien pintó con aerosol soplón en mi casillero, las letras rojas goteando como sangre. Un día, después de mi turno en el trabajo, llegué a casa y encontré a Timmy sentado en el sofá con 2 tipos que no reconocí. Uno era alto y larguirucho con un corte de pelo rapado, Cale, según la camiseta de rugby que llevaba. El otro era más bajo con una mueca permanente. A este Timmy lo presentó como James. Estos son mis amigos, dijo Timmy con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Querían conocer a mi hermano mayor. La forma en que me miraban me puso la piel de gallina. Asentí y subí las escaleras, pero podía sentir sus ojos en mi espalda, pesados y amenazantes. Esa noche me desperté con el sonido de algo golpeando mi ventana. Me levanté y miré afuera, pero no había nada. Cuando volví a mi cama, noté que mi mochila había sido movida, la cremallera parcialmente abierta. Revisé adentro. Mi billetera estaba allí, pero cuando la abrí, todo mi efectivo había desaparecido. Unos 80 pesos que había estado ahorrando para un nuevo juego se desvanecieron. Entré furioso en la habitación de Timmy, encendiendo la luz. ¿Dónde está?, le exigí,
Parpadeó hacia mí inocentemente, su rostro suave con un falso sueño. ¿Dónde está qué? Mi dinero. Sé que lo tomaste. Se sentó, pareciendo ofendido. No tomé nada. Quizás lo gastaste y lo olvidaste. Corta el rollo, Timmy. Devuélvemelo. Se encogió de hombros, extendiendo las manos. Registra mi habitación si quieres. No encontrarás nada. Registré, pero por supuesto, el dinero se había ido. Cuando volví a mi habitación, noté algo más. La carpeta donde había estado guardando copias de la evidencia había desaparecido del cajón de mi escritorio. Al día siguiente, instalé una cerradura simple en la puerta de mi habitación. No era mucho, pero era algo. A medida que se acercaba la audiencia, el comportamiento de Timmy se volvió más errático. A veces era casi como su antiguo yo, riendo, bromeando, ayudando a mamá con las tareas. Otras veces lo sorprendía mirando al vacío con esa mirada fría y calculadora. Sus amigos venían más a menudo, siempre mirándome, siempre susurrando. 3 días antes de la audiencia, llegué a casa del trabajo y encontré a mamá en la mesa de la cocina con el rostro pálido. Una carta apretada en su mano. Era de su jefe. La estaban despidiendo debido a ausencias excesivas y un rendimiento decreciente. No puedo creer que esto esté sucediendo, susurró, su voz quebrándose. ¿Cómo vamos a pagar el alquiler, el abogado? Me senté a su lado. Tomaré más turnos, lo resolveremos. Timmy dice que es por el estrés de todo esto, dijo. Dijo que si no hubieras presionado para que se presentaran cargos, no habría tenido que faltar tanto al trabajo. Me mordí la lengua. Mamá, eso no es justo. Yo no causé esta situación. Ella suspiró con los hombros caídos. Lo sé, solo estoy cansada, Adam. Muy cansada. Esa noche oí a Timmy hablar por teléfono en su habitación. No podía entender las palabras, pero su tono era animado, casi emocionado. Cuando pasé por su puerta de camino al baño, terminó rápidamente la llamada. ¿Quién era?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Solo Kyle, dijo, su rostro una máscara perfecta de inocencia. Estamos trabajando en un proyecto juntos. No le creí, pero estaba demasiado agotado para insistir. La mañana de la audiencia, me desperté temprano. Mamá ya estaba en la cocina haciendo panqueques, los favoritos de Timmy. Él estaba sentado a la mesa con una camisa de botones y pantalones caqui, luciendo como el perfecto adolescente inocente. Buenos días, dije sirviéndome un poco de café. Mamá me dio una sonrisa tensa. El señor Thompson dijo que deberíamos estar en el juzgado a las 9. Asentí. Conduciré por separado. Tengo trabajo después. Timmy levantó la vista. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿No vienes a apoyarme? La audacia casi me hizo reír. Voy a testificar, Timmy. Por Isabela. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de que se recompusiera. Cierto. Por supuesto que lo harás. En el juzgado, vi a Isabela y a sus padres sentados en un banco fuera de la sala de audiencias. Ella levantó la vista cuando me acerqué y le di lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. ¿Cómo lo estás llevando?, le pregunté, notando la forma en que giraba un anillo de plata alrededor de su dedo. Nerviosa, admitió. Pero estoy lista. Dentro, la sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Timmy se sentó con su abogado con un aspecto apropiadamente sombrío. Mamá se sentó directamente detrás de él con la espalda rígida por la tensión. La jueza, una mujer mayor llamada jueza Harper, dio inicio a la audiencia. El fiscal presentó el caso contra Timmy, mostrando los mensajes de texto, la ropa rota, y llamó a Isabela a testificar. La voz de Isabela tembló al principio, pero se hizo más fuerte mientras describía lo que sucedió, cómo Timmy la había invitado, cómo parecía tan agradable hasta que estuvieron solos, cómo de repente cambió y la atacó. El abogado de Timmy la interrogó, sugiriendo que había malinterpretado las acciones de Timmy, que solo estaban bromeando y las cosas se salieron de control. Isabela se mantuvo firme, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Cuando fue mi turno de testificar, describí haber encontrado a Isabela en la habitación de Timmy, su ropa rota, el miedo en sus ojos. Hablé sobre el patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años, el pájaro, el incidente en la piscina, las advertencias de la terapeuta. El señor Thompson intentó pintarme como un resentido, sugiriendo que estaba celoso de Timmy y quería meterlo en problemas.
Me mantuve tranquilo, apegándome a los hechos, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. El testimonio más sorprendente provino de la ex terapeuta de Timmy, la doctora Rivera. Describió cómo Timmy inicialmente parecía receptivo a la terapia, pero cómo finalmente se dio cuenta de que simplemente le estaba diciendo lo que ella quería escuchar. En mi opinión profesional, dijo, Timothy muestra signos preocupantes de trastorno de la conducta con rasgos insensibles y sin emociones. Entiende intelectualmente lo que está bien y lo que está mal, pero carece de la capacidad emocional para preocuparse por el daño que causa a otros. Cuando Timmy subió al estrado, era la imagen del remordimiento. Su voz se quebró mientras describía cuánto le gustaba a Isabela, cómo se habían estado besando y las cosas fueron demasiado lejos, cómo nunca tuvo la intención de asustarla. Cometí un error, dijo, mirando directamente a la jueza con lágrimas en los ojos. He aprendido mi lección, solo quiero arreglar las cosas. Fue una actuación magistral. Si no lo hubiera conocido mejor, podría haberle creído yo mismo. Después de todos los testimonios, la jueza Harper convocó un receso para considerar su decisión. Todos salimos al pasillo. Mamá fue a hablar con el señor Thompson mientras yo encontraba un rincón tranquilo para ordenar mis pensamientos. Unos minutos después, Isabela se me acercó. ¿Crees que la jueza le creyó?, preguntó en voz baja. No lo sé, admití. Es muy convincente. Ella asintió mirando sus manos. Incluso sabiendo lo que hizo, una parte de mí todavía quiere creerle cuando me mira así. Es una locura. No es una locura, dije. Es exactamente por eso que es peligroso. Cuando la jueza nos llamó de nuevo, la sala estaba tensa por la anticipación. La jueza Harper miró a Timmy por un largo momento antes de hablar. Timothy, dijo, he considerado todos los testimonios y pruebas en este caso. Si bien reconozco tu juventud y el potencial de rehabilitación, no puedo ignorar la gravedad de tus acciones ni el preocupante patrón de comportamiento descrito por múltiples testigos. Lo declaró responsable de los cargos y ordenó que se le pusiera en libertad condicional por 2 años con terapia obligatoria, servicio comunitario y sin contacto con Isabela. También recomendó una evaluación psicológica para determinar si se necesitaba una intervención más intensiva. Isabela parecía aliviada, aunque sus padres parecían decepcionados de que no fuera más severo. Mientras salíamos del juzgado, Timmy caminó adelante con mamá y el señor Thompson. Me quedé atrás sin querer lidiar con ellos en ese momento. El padre de Isabela se me acercó. Gracias por tu testimonio. No debe haber sido fácil ir en contra de tu hermano. No lo fue, admití, pero fue lo correcto. Esa noche la cena fue silenciosa. Mamá picoteaba su comida mientras Timmy comía normalmente como si nada hubiera pasado. Después de la cena, desapareció en su habitación sin ayudar a limpiar. Mientras yo lavaba los platos, mamá se apoyó en el mostrador. El psicólogo quiere verlo mañana, dijo, para comenzar la evaluación. Asentí. Eso es bueno. Quizás puedan ayudarlo. Ella suspiró. Eso espero. Simplemente no entiendo cómo llegamos aquí. Más tarde esa noche estaba casi dormido cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que esto ha terminado? Apenas comienza. Que duermas bien, hermano mayor. Miré la pantalla. Un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía, sin lugar a dudas, que era de Timmy, aunque no podía probarlo. A la mañana siguiente, Timmy se había ido antes de que me despertara. Mamá dijo que lo había llevado a su cita con el psicólogo y luego a la escuela, donde se le permitió regresar en libertad condicional. Tenía el día libre, así que decidí usar el tiempo para buscar un segundo trabajo. Necesitábamos el dinero ahora más que nunca. La pila de facturas en el mostrador cada vez más alta. Mientras buscaba en línea, recibí una llamada de Isabela. Su voz era tensa por el pánico. Adam, algo extraño está sucediendo. La gente en la escuela está diciendo que inventé todo sobre Timmy, que solo estoy tratando de llamar la atención. ¿Qué? ¿Quién dice eso?, pregunté, sentándome más derecho. Todos. Hay publicaciones por todas las redes sociales. Alguien incluso creó una cuenta falsa a mi nombre publicando cosas que hacen parecer que admito que mentí. Sentí una oleada de ira. ¿Es Timmy o sus amigos? ¿Puedes hacer capturas de pantalla de todo y enviármelas? Ya lo hice. Se lo envié todo a la detective Maro también. Después de colgar, revisé mis propias redes sociales. Efectivamente, había publicaciones circulando sobre cómo Isabela era una mentirosa conocida que también había inventado historias sobre otros chicos. Algunas publicaciones incluso sugerían que yo tenía una extraña obsesión con Isabela y la había incitado a acusar a Timmy porque estaba celoso de él. Era una campaña de desprestigio coordinada y estaba funcionando. Los comentarios llegaban a raudales, la gente tomaba partido, la mayoría creyendo las mentiras porque eran sensacionalistas y difundidas por chicos populares. Llamé a la detective Maro para informar lo que estaba sucediendo,
pero dijo que si bien era preocupante, no era técnicamente ilegal a menos que se convirtiera en amenazas directas o acoso. Cuando Timmy llegó a casa de la escuela, estaba sonriendo con un resorte en su paso. No mencionó las publicaciones en las redes sociales, y yo tampoco, pero ambos sabíamos lo que estaba sucediendo. Esa noche lo oí hablar por teléfono de nuevo, riéndose con sus amigos sobre cómo la gente creerá cualquier cosa si suficientes personas lo dicen. Grabé la conversación a través de su puerta, asegurándome de obtener la parte donde decía: para la próxima semana todos pensarán que Isabela es la psicópata, no yo. Al día siguiente envié la grabación a la detective Maro y a Isabela. No era mucho, pero era algo. Lo que no esperaba era que las cosas escalaran tan rápidamente. Para el final de la semana, Isabela había dejado de ir a la escuela debido al acoso. Alguien había pintado con aerosol mentirosa en su casillero. Sus cuentas de redes sociales estaban inundadas de mensajes de odio. Y no era solo Isabela. Mi reputación también se estaba viendo afectada. Antiguos amigos me evitaban en los pasillos. Alguien me pinchó los neumáticos del coche. Cuentas anónimas publicaban que tenía un historial de inventar historias sobre la gente. Timmy, mientras tanto, prosperaba. Sus amigos se unieron a su alrededor. Los maestros que una vez habían sido cautelosos, ahora parecían comprensivos, viéndolo como la víctima de acusaciones falsas a pesar del fallo del tribunal. Una tarde llegué a casa y encontré a mamá en la mesa de la cocina con una pila de papeles. ¿Qué es todo eso?, pregunté, dejando caer mi mochila. Facturas, dijo secamente. Honorarios de abogados, citas con el psicólogo, y ahora la escuela sugiere que Timmy podría beneficiarse de un programa de comportamiento especial. Cuesta dinero que no tenemos. Me senté frente a ella. Conseguí ese segundo trabajo en el cine. Debería ayudar. Ella me dio una sonrisa cansada. No deberías tener que hacer esto, Adam. Solo tienes 21 años. Deberías estar concentrándote en la universidad, no trabajando en 2 empleos para mantenernos. Está bien, mamá, de verdad, dije, aunque me dolían los hombros por los turnos dobles y mis calificaciones estaban bajando. Me miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Hablé con el Dr. Winters, el nuevo psicólogo de Timmy. Hoy dijo algo que me ha estado molestando. Esperé, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Preguntó si Timmy siempre ha sido tan hábil para conseguir que la gente haga lo que él quiere. Ella giró su anillo de bodas, un hábito nervioso que nunca había roto, incluso años después de que papá se fuera. Y me di cuenta de que sí, incluso de niño podía encantar para salir de los problemas, hacer que la gente se sintiera especial cuando quería algo. Mamá no quería verlo, continuó, su voz quebrándose. ¿Qué clase de madre no ve que su hijo es...? Se interrumpió, incapaz de terminar el pensamiento. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Estabas trabajando sin parar. Confiaste en mí para ayudar y yo también fallé. Ella apretó mi mano. No, Adam, lo intentaste. Siempre lo has intentado. Esa noche no pude dormir. Seguí pensando en lo que mamá había dicho sobre cómo Timmy siempre había sido manipulador. No eran solo los grandes incidentes que había notado. Era toda una vida de pequeñas manipulaciones que parecían inocentes. En ese momento, me levanté y abrí mi computadora portátil, creando un nuevo documento. Empecé a escribir todo lo que podía recordar. Cada incidente, cada señal de advertencia, cada manipulación, el pájaro, el incidente en la piscina, las advertencias de la terapeuta, Isabela, la campaña en las redes sociales, todo. Por la mañana tenía 12 páginas de notas detalladas. No estaba seguro de lo que iba a hacer con ellas, pero sentía que era importante tenerlo todo en un solo lugar, un registro de la verdad contra las mentiras. En el desayuno, Timmy estaba en plena forma, charlando animadamente sobre un partido de rugby al que lo habían invitado a ver con sus amigos. El entrenador dice que podría reincorporarme al equipo el próximo semestre si mi oficial de libertad condicional da el visto bueno, dijo con la boca llena de cereal. Ah, y necesito dinero para el cine esta noche, agregó casualmente. No tengo dinero extra en este momento, Timmy, dijo mamá, su voz más firme de lo habitual. Su rostro se oscureció por una fracción de segundo antes de recuperarse. Pero dijiste que podía ir. Todos cuentan conmigo. Está bien, interrumpí, sacando un billete de 20 de mi billetera. Toma. Timmy sonrió, arrebatando el billete. Gracias, hermano. Eres el mejor. Después de que se fue a la escuela, mamá me miró interrogativamente. ¿Por qué hiciste eso? Es más fácil que lidiar con su berrinche. Ella frunció el ceño. Eso es consentirlo, Adam. Lo sé, pero estoy trabajando en algo.
Más tarde ese día, me reuní con Isabela en una cafetería al otro lado de la ciudad. Parecía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos. He estado pensando en todo esto, dijo. Lo de las redes sociales, el acoso. No se trata solo de mí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Creo que Timmy ha hecho esto antes, convertir a alguien en un objetivo. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones con otras chicas. Sus historias eran inquietantemente similares. Timmy las encantaba. Luego se volvía cruel cuando no conseguía lo que quería, usando su red social para aislarlas y acosarlas. Ninguna de ellas habló porque tenían miedo, dijo Isabela, pero están dispuestas a hacerlo ahora si ayuda a detenerlo. Le mostré mi documento. También he estado recopilando todo lo que puedo recordar, todas las señales de advertencia, todos los incidentes. Lo leyó. Su expresión se volvía más preocupada con cada página. Esto es mucho peor de lo que pensaba. Lo sé y no sé qué hacer con ello. El tribunal ya tomó su decisión. A la escuela no parece importarle mientras no esté causando problemas en el campus. Isabela se quedó en silencio por un momento. ¿Y si no recurrimos a los canales oficiales? ¿Y si simplemente le decimos la verdad a todo el mundo? ¿Qué quieres decir? Las redes sociales funcionan en ambos sentidos. Si Timmy puede usarlas para difundir mentiras, nosotros podemos usarlas para difundir la verdad. La idea era simple pero poderosa. Crearíamos un documento con todas nuestras pruebas, mis observaciones a lo largo de los años, la experiencia de Isabela, las historias de otras chicas, capturas de pantalla de los mensajes manipuladores de Timmy, y lo compartiríamos con todos en la escuela. Es arriesgado, advertí. Los amigos de Timmy podrían tomar represalias. La mandíbula de Isabela se tensó con determinación. Ya soy una paria social. ¿Qué más pueden hacerme? Pasamos la semana siguiente reuniendo pruebas y testimonios. 5 chicas más se presentaron con historias sobre Timmy. 2 de sus antiguos amigos proporcionaron capturas de pantalla de chats grupales donde se jactaba de manipular a la gente. Incluso su primera terapeuta, la doctora Rivera, proporcionó una declaración cuidadosamente redactada sobre el reconocimiento de signos de manipulación en la adolescencia. Recopilamos todo en un solo documento, con cuidado de apegarnos a hechos verificables y relatos de primera mano, sin especulaciones, sin exageraciones, solo la verdad. La noche antes de que planeáramos compartirlo, me senté en mi habitación mirando la pantalla de mi computadora portátil, mi dedo flotando sobre el botón de enviar. ¿Realmente iba a hacerle esto a mi propio hermano? ¿Era lo correcto? Pensé en Isabela, demasiado asustada para ir a la escuela, en la niña pequeña en la piscina, aterrorizada hasta el punto de orinarse, en el pájaro muerto sin otra razón que la curiosidad de Timmy. Le di a enviar el documento. Fue a todos en el directorio de correo electrónico de nuestra escuela, estudiantes, maestros, administradores. También se lo envié al oficial de libertad condicional de Timmy, a su psicólogo actual y a la detective Maro. Me desperté con mi teléfono vibrando sin parar con notificaciones. El documento se había extendido como la pólvora. La gente lo compartía, comentaba sobre él, se comunicaba con Isabela y las otras chicas para ofrecerles apoyo. Timmy no estaba en el desayuno. Mamá dijo que se había ido temprano, alegando que tenía un grupo de estudio, pero yo sabía que no era cierto. Estaba haciendo control de daños, tratando de contener lo que ya no se podía contener. En la escuela, el ambiente era eléctrico. La gente hablaba en voz baja, mirando sus teléfonos, mirándome mientras pasaba. Algunos parecían comprensivos, otros confundidos o escépticos, pero nadie lo ignoraba. Isabela me envió un mensaje de texto durante la 3ª hora. Está funcionando. La gente está escuchando. Para el almuerzo, la red social cuidadosamente construida de Timmy se estaba desmoronando. Sus amigos más cercanos se distanciaban, no dispuestos a asociarse con lo que ahora se llamaba el patrón de Timmy. Las chicas que se habían presentado estaban rodeadas de compañeros de clase que las apoyaban. No vi a Timmy en todo el día, pero sabía que estaría esperando en casa. Me preparé para la confrontación mientras entraba en nuestro camino de entrada. Estaba sentado en los escalones de la entrada con el rostro como una máscara de fría furia. ¿Crees que has ganado?, dijo mientras me acercaba, su voz inquietantemente tranquila. Pero no tienes idea de lo que has hecho. Dije la verdad, Timmy. Eso es todo. Él se rió. Un sonido hueco y escalofriante. La verdad. A nadie le importa la verdad. Les importa lo que es entretenido, lo que los hace sentir superiores. Y en este momento eso es verme caer. Tú te hiciste esto a ti mismo, dije, pasando a su lado hacia la puerta. Me agarró del brazo. Esto no ha terminado. ¿Crees que me conoces? No tienes idea de lo que soy capaz. Me aparté de él.
En realidad, sí. Ese es el punto. Dentro, mamá estaba sentada en la mesa de la cocina, mi computadora portátil abierta frente a ella. Levantó la vista cuando entré, sus ojos enrojecidos pero claros. ¿Tú escribiste esto?, preguntó, señalando la pantalla donde se mostraba nuestro documento. Asentí. Isabela ayudó y algunas otras. ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer esto? Me hubieras dejado. Se quedó en silencio por un momento. Probablemente no. Cerró la computadora portátil. El oficial de libertad condicional de Timmy llamó y su psicólogo. Ambos quieren reunirse mañana. Lamento que haya tenido que ser de esta manera, mamá. Ella negó con la cabeza. No te disculpes. He estado en negación durante demasiado tiempo. Esa noche Timmy no vino a cenar. Mamá llamó a sus amigos, pero nadie lo había visto. Estábamos a punto de llamar a la policía cuando finalmente entró alrededor de la medianoche, oliendo a cigarrillos y con aire desafiante. ¿Dónde has estado?, exigió mamá, levantándose del sofá donde había estado esperando. Fuera, dijo secamente pensando. Estábamos preocupados. Enfermo, se rió, el sonido quebradizo. No lo estaban. Estaban preocupados por lo que podría hacer, no por mí. Eso no es cierto, Timmy, te quiero. Como sea, se dirigió a las escaleras. Me voy a la cama. A la mañana siguiente, mamá llevó a Timmy a reunirse con su oficial de libertad condicional y psicólogo. Me quedé en casa, demasiado agotado para enfrentar otro día de susurros y miradas en la escuela. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono. Era la detective Maro. Adam, he estado revisando el documento que compartiste, dijo. Este es material preocupante. He hablado con el fiscal de distrito y están considerando si se justifican cargos adicionales basados en los nuevos testimonios. ¿Qué significa eso para Timmy?, pregunté, paseando por la sala de estar. Es demasiado pronto para decirlo, pero sus términos de libertad condicional actuales probablemente serán reevaluados, posiblemente con condiciones más restrictivas. Después de colgar, me senté en el sofá sintiéndome extrañamente vacío. Esto era lo que había querido, que la gente viera la verdad sobre Timmy, que enfrentara las consecuencias. Entonces, ¿por qué no se sentía como una victoria? Mamá y Timmy regresaron a última hora de la tarde. Mamá parecía agotada, pero resuelta, con una nueva determinación en su paso. Timmy no nos miró a ninguno de los dos. Ve a tu habitación, Timmy, dijo mamá en voz baja. Necesito hablar con Adam. Después de que él subió las escaleras, mamá se sentó a mi lado en el sofá. Están recomendando tratamiento residencial, dijo. Una instalación que se especializa en adolescentes con trastornos de conducta. Mínimo 6 meses, posiblemente más. Asentí lentamente. Eso suena bien. Necesita ayuda, mamá. Ayuda real. Lo sé. Respiró hondo. He accedido. Será admitido mañana. ¿Cómo se lo tomó? No bien. Trató de manipular la situación, pero el Dr. Winters lo vio de inmediato. Ella sonrió con tristeza. Tu documento les ayudó a entender con lo que están lidiando. Al día siguiente llevamos a Timmy al centro de tratamiento. Era más bonito de lo que esperaba, más como un internado que un hospital, con céspedes verdes y edificios de ladrillo. Timmy estuvo en silencio durante el viaje, mirando por la ventana con una expresión en blanco. Mientras lo acompañábamos al área de admisión, finalmente habló. Esto no cambiará nada, ¿sabes?, dijo en voz baja. No puedes arreglarme. Esto no se trata de arreglarte, Timmy, le apretó el hombro mamá. Se trata de ayudarte a aprender a vivir en el mundo sin lastimar a la gente. Se encogió de hombros, apartando su mano. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche. Después de que lo registraron, mamá y yo nos quedamos en el estacionamiento, ambos emocionalmente agotados. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó, abrazándose contra el frío. Creo que sí, dije. Necesita más ayuda de la que podemos darle. En el camino a casa, mamá se acercó y me apretó la mano. Gracias, Adam, por ser lo suficientemente valiente como para hacer lo que yo no pude. En los meses siguientes, las cosas mejoraron lentamente. Isabela regresó a la escuela, rodeada de un grupo de amigos que la apoyaban. El acoso cesó a medida que la influencia de Timmy se desvanecía. Las chicas que se habían presentado formaron un grupo de apoyo que se reunía semanalmente. Mamá encontró un nuevo trabajo que pagaba mejor y tenía horarios más regulares. Reduje a un solo trabajo y comencé a tomar clases en el colegio comunitario. Visitábamos a Timmy todos los fines de semana. A veces las visitas iban bien. Hablaba de su terapia, de los libros que estaba leyendo, de las actividades que hacían. Otras veces era frío y distante, negándose a participar. 4 meses después de su estancia, Timmy pidió hablar conmigo a solas durante una visita.
¿Lo arruinaste todo?, dijo una vez que mamá había salido de la habitación. Mi vida era perfecta antes de que interfirieras. Tu vida se basaba en lastimar a la gente, respondí. Eso no es perfecto, Timmy. Eso es simplemente triste. Me estudió por un largo momento. ¿Realmente crees eso? Sí, lo creo, asintió lentamente. Interesante. Los terapeutas siguen diciendo lo mismo. Que lastimar a la gente no es la forma de conseguir lo que quiero, que hay mejores maneras. ¿Les crees? Se encogió de hombros. No lo sé, pero estoy empezando a pensar que podría valer la pena probar su método. Parece que a ti te funciona. No fue una epifanía ni un gran avance, solo una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. Pero era algo, un pequeño destello de posibilidad. 6 meses se convirtieron en 8, luego en 10. El progreso de Timmy fue lento, pero constante. El programa residencial extendió su estadía y mamá estuvo de acuerdo, viendo el beneficio del ambiente estructurado y la terapia constante. Para cuando finalmente le dieron el alta para volver a casa, había pasado casi un año. Estaba diferente, más tranquilo, más pensativo, menos rápido para encantar. No confiaba del todo en el cambio, pero quería creer que era real. La noche antes de que volviera a casa, mamá y yo nos sentamos en el columpio del porche, viendo la puesta de sol. ¿Estás nervioso?, preguntó. Un poco, admití. Yo también, asintió, pero también esperanzada. Los terapeutas dicen que ha hecho un progreso real. Supongo que ya veremos. Me rodeó con el brazo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos esta vez. No más secretos, no más intentar manejar todo por tu cuenta. Trato hecho, dije, apoyándome en su abrazo, el peso sobre mis hombros más ligero de lo que había estado en años. No sé qué le depara el futuro a Timmy. Quizás el tratamiento funcionó y aprenderá a vivir sin manipular y herir a otros. Quizás solo se volverá mejor para ocultarlo. De cualquier manera, ahora sé que permanecer en silencio solo permite que el daño se extienda como veneno que se filtra en las aguas subterráneas. A veces hacer lo correcto se siente terrible. A veces te cuesta más de lo que pensabas que podías soportar, pero al final la verdad es todo lo que tenemos. Los meses que siguieron al regreso de Timmy fueron de una calma engañosa. Parecía haber cambiado, ayudando en casa, siendo amable e incluso voluntariando en la comunidad. Mamá estaba aliviada y yo, aunque aún desconfiado, comencé a creer que tal vez el tratamiento había funcionado. Timmy parecía haber encontrado un nuevo propósito y estaba decidido a demostrar que había cambiado. Una noche, Timmy llegó a casa con una sonrisa radiante. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. «He estado trabajando en algo especial y quiero compartirlo con ustedes esta noche». Nos pidió que nos reuniéramos en la sala de estar después de la cena. Mamá y yo intercambiamos una mirada de curiosidad. ¿Qué podría ser? Timmy había sido tan reservado últimamente, pero de una manera buena. Después de cenar, nos sentamos en el sofá mientras Timmy se colocaba frente a nosotros con una pequeña caja en las manos. Durante estos meses, he estado reflexionando mucho sobre mis acciones y cómo lastimé a las personas. Comenzó. Quiero que sepan que lamento profundamente todo el dolor que causé. He estado trabajando en esto como una forma de compensar todo el mal que hice. Abrimos la caja y encontramos un reloj de bolsillo antiguo, hermoso y con grabados detallados. «Es hermoso, Timmy», dijo mamá con lágrimas en los ojos. «Pero no tenías que hacer esto». «Sí, lo tenía que hacer», respondió Timmy. «Este reloj es especial. Pertenece a una colección privada y es muy valioso. Lo robé hace unas semanas». Mamá y yo nos quedamos paralizados. «¿Qué?», pregunté, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Timmy sonrió, pero esta vez no era una sonrisa cálida, sino fría y calculista. Quería ver si todavía podía hacerlo. Y sí, todavía puedo. Nadie sospecha de mí. La gente confía en mí ahora más que nunca. Mamá se levantó temblando. «Timmy, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué harías algo así? Porque es divertido, mamá», dijo Timmy, su voz llena de una calma aterradora. «Porque puedo. Y porque quería recordarles que, aunque parezca que he cambiado, siempre seré quien realmente soy». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y entraron varios oficiales de policía. «Timothy, estás bajo arresto por el robo del reloj de bolsillo del museo local», dijo uno de los oficiales. Mientras lo esposaban, Timmy me miró directamente a los ojos y sonrió. «Gracias, hermano, por creer en mí. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que nunca cambiaré». Mientras lo llevaban fuera,
Mamá y yo nos quedamos en silencio, aturdidos por lo que acabábamos de presenciar. Timmy había planeado todo esto, incluso su propia detención, como una forma de demostrar que nunca había cambiado realmente. En los días siguientes, descubrimos que Timmy había estado manipulando a todos a su alrededor, incluso a los terapeutas y oficiales de libertad condicional. Había creado una red de mentiras tan intrincada que nadie había sospechado de él. Timmy había planeado cada detalle, desde el robo del reloj hasta su propia detención, como una forma de demostrar que aún era el mismo manipulador de siempre. La verdad era que Timmy nunca había querido cambiar, solo había querido demostrar que aún podía engañar a todos, incluso a aquellos que más lo amaban, y lo había logrado. Mientras estaba en el centro de tratamiento, Timmy había planeado cada paso, cada movimiento, como un juego de ajedrez. Sabía exactamente cómo actuar, qué decir y cómo manipular a las personas a su alrededor para conseguir lo que quería. Mientras Timmy estaba en el centro de tratamiento, había hecho amistad con uno de los terapeutas, ganando su confianza y aprendiendo sobre los puntos débiles del sistema. Usó esa información para planear su robo y su propia detención, sabiendo que sería atrapado, pero también sabiendo que esto probaría su punto. Quería mostrar que, incluso después de todo el tratamiento y la terapia, aún era el mismo Timmy de siempre. Mamá y yo nos quedamos devastados. Habíamos esperado tanto que Timmy hubiera cambiado, que finalmente hubiera encontrado un camino hacia una vida mejor. Pero, en cambio, nos había mostrado que nunca cambiaría. Siempre sería el mismo Timmy, el mismo manipulador, el mismo mentiroso de siempre. Mientras Timmy estaba en la cárcel, mamá y yo lo visitábamos regularmente. Siempre parecía calmado y confiado, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Un día, durante una visita, Timmy nos dijo que tenía un plan. No nos dio detalles, pero dijo que todo saldría bien al final. Mamá y yo salimos de la cárcel ese día con una mezcla de esperanza y miedo. Esperábamos que Timmy estuviera en lo cierto, que todo saldría bien al final, pero también teníamos miedo de lo que podría hacer, de lo que podría planear. Unas semanas después, recibimos una carta de Timmy. Nos dijo que había hecho un trato con el fiscal y que sería liberado pronto. También nos dijo que tenía un plan para nuestra familia, un plan que cambiaría todo. Mamá y yo nos quedamos preocupados, pero también curiosos. ¿Qué podría estar planeando Timmy? El día en que Timmy fue liberado, llegó a casa con una sonrisa en el rostro. Nos abrazó y dijo que todo saldría bien ahora. Nos contó que había hecho un trato con el fiscal para trabajar como informante, ayudando a la policía a atrapar a otros criminales. Dijo que esto era parte de su plan para cambiar, para redimirse. Mamá y yo nos quedamos aliviados. Tal vez Timmy realmente había cambiado. Tal vez finalmente había encontrado un camino hacia una vida mejor. Pero incluso así, no podíamos evitar preguntarnos si había algo más detrás de su plan, algo que no nos estaba contando. En los días siguientes, Timmy comenzó a trabajar con la policía, ayudando a atrapar a otros criminales. Parecía dedicado y determinado, como si realmente quisiera marcar la diferencia. Mamá y yo estábamos orgullosos de él, pero aún así, no podíamos evitar preguntarnos si había algo más detrás de todo esto. Una noche, Timmy llegó a casa con una mirada seria en el rostro. Nos dijo que había descubierto algo grande, algo que cambiaría todo. Nos contó que había descubierto una red de corrupción dentro de la policía, una red que involucraba a oficiales de alto rango e incluso al fiscal con quien había hecho el trato. Timmy nos dijo que tenía un plan para exponer esta red de corrupción, para llevar justicia a aquellos que estaban siendo explotados. Nos pidió que confiáramos en él, que lo apoyáramos en su plan. Mamá y yo nos quedamos preocupados, pero también determinados a ayudarlo. Si Timmy realmente había cambiado, si realmente quería marcar la diferencia, entonces estábamos con él. En los días siguientes, Timmy trabajó incansablemente en su plan. Reunió pruebas, hizo contactos y preparó todo para exponer la red de corrupción. Mamá y yo lo ayudamos de la mejor manera que pudimos, apoyándolo y dándole fuerza. Finalmente, el día llegó. Timmy había convocado una conferencia de prensa para exponer la red de corrupción. Nos pidió que estuviéramos allí para apoyarlo. Mamá y yo llegamos al lugar de la conferencia con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabíamos que esto era importante, que esto podría cambiar todo. Cuando Timmy comenzó a hablar, parecía calmado y confiado. Presentó las pruebas que había reunido, los nombres de los oficiales involucrados y los detalles de la red de corrupción. La prensa quedó impactada y pronto la noticia se extendió por toda la ciudad. Pero entonces,
algo inesperado sucedió. Mientras Timmy estaba en medio de su presentación, un grupo de oficiales de policía entró en la sala y lo esposó. Dijeron que Timmy había sido descubierto, que había sido el líder de la red de corrupción todo el tiempo. Mamá y yo nos quedamos impactados. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Timmy, el líder de la red de corrupción. ¿Cómo era posible? Pero entonces, mientras los oficiales lo llevaban lejos, Timmy nos miró y sonrió. Era la misma sonrisa fría y calculadora que había dado cuando nos mostró el reloj robado. En ese momento, nos dimos cuenta de la verdad. Timmy nunca había cambiado. Nunca había querido marcar la diferencia. Solo quería demostrar que aún podía manipularnos, que aún podía engañar a todos. Había planeado todo esto, desde el robo del reloj hasta la exposición de la red de corrupción, como una forma de mostrar que aún era el mismo Timmy de siempre. Mientras Timmy era llevado lejos, mamá y yo nos quedamos en silencio, aturdidos por lo que acabábamos de presenciar. Timmy nos había engañado nuevamente, nos había mostrado que nunca cambiaría. Siempre sería el mismo Timmy, el mismo manipulador, el mismo mentiroso. En los años siguientes, Timmy fue juzgado y condenado por sus crímenes. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde permanecería por el resto de su vida. Mamá y yo lo visitábamos regularmente, pero cada visita era más difícil que la anterior. Ver a Timmy en ese lugar, saber que nunca cambiaría, era doloroso. Pero, incluso así, no podíamos evitar amarlo. Todavía era nuestro hijo, nuestro hermano. Y, a pesar de todo, aún esperábamos que algún día encontrara la redención, que algún día finalmente cambiara. Años pasaron, y Timmy aún estaba en la prisión. Mamá y yo aún lo visitábamos regularmente, pero cada visita era más difícil que la anterior. Timmy parecía cada vez más frío y distante, como si estuviera perdiendo la esperanza. Un día, durante una visita, Timmy nos dijo que tenía un plan. No nos dio detalles, pero dijo que todo saldría bien al final. Mamá y yo salimos de la prisión ese día con una mezcla de esperanza y miedo. Esperábamos que Timmy estuviera en lo cierto, que todo saldría bien al final, pero también teníamos miedo de lo que podría hacer, de lo que podría planear. Unas semanas después, recibimos una carta de Timmy. Nos dijo que había hecho un trato con el fiscal y que sería liberado pronto. También nos dijo que tenía un plan para nuestra familia, un plan que cambiaría todo. Mamá y yo nos quedamos preocupados, pero también curiosos. ¿Qué podría estar planeando Timmy? El día en que Timmy fue liberado, llegó a casa con una sonrisa en el rostro. Nos abrazó y dijo que todo saldría bien ahora. Nos contó que había hecho un trato con el fiscal para trabajar como informante, ayudando a la policía a atrapar a otros criminales. Dijo que esto era parte de su plan para cambiar, para redimirse. Mamá y yo nos quedamos aliviados. Tal vez Timmy realmente había cambiado. Tal vez finalmente había encontrado un camino hacia una vida mejor. Pero, incluso así, no podíamos evitar preguntarnos si había algo más detrás de su plan, algo que no nos estaba contando. En los días siguientes, Timmy comenzó a trabajar con la policía, ayudando a atrapar a otros criminales. Parecía dedicado y determinado, como si realmente quisiera marcar la diferencia. Mamá y yo estábamos orgullosos de él, pero aún así, no podíamos evitar preguntarnos si había algo más detrás de todo esto. Una noche, Timmy llegó a casa con una mirada seria en el rostro. Nos dijo que había descubierto algo grande, algo que cambiaría todo. Nos contó que había descubierto una red de corrupción dentro de la policía, una red que involucraba a oficiales de alto rango e incluso al fiscal con quien había hecho el trato. Timmy nos dijo que tenía un plan para exponer esta red de corrupción, para llevar justicia a aquellos que estaban siendo explotados. Nos pidió que confiáramos en él, que lo apoyáramos en su plan. Mamá y yo nos quedamos preocupados, pero también determinados a ayudarlo. Si Timmy realmente había cambiado, si realmente quería marcar la diferencia, entonces estábamos con él. En los días siguientes, Timmy trabajó incansablemente en su plan. Reunió pruebas, hizo contactos y preparó todo para exponer la red de corrupción. Mamá y yo lo ayudamos de la mejor manera que pudimos, apoyándolo y dándole fuerza. Finalmente, el día llegó. Timmy había convocado una conferencia de prensa para exponer la red de corrupción. Nos pidió que estuviéramos allí para apoyarlo. Mamá y yo llegamos al lugar de la conferencia con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabíamos que esto era importante, que esto podría cambiar todo. Cuando Timmy comenzó a hablar, parecía calmado y confiado. Presentó las pruebas que había reunido, los nombres de los oficiales involucrados y los detalles de la red de corrupción. La prensa quedó impactada, y pronto la noticia se extendió por toda la ciudad. Pero entonces,
algo inesperado sucedió. Mientras Timmy estaba en medio de su presentación, un grupo de oficiales de policía entró en la sala y lo esposó. Dijeron que Timmy había sido descubierto, que había sido el líder de la red de corrupción todo el tiempo. Mamá y yo nos quedamos impactados. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Timmy, el líder de la red de corrupción. ¿Cómo era posible? Pero entonces, mientras los oficiales lo llevaban lejos, Timmy nos miró y sonrió. Era la misma sonrisa fría y calculadora que había dado cuando nos mostró el reloj robado. En ese momento, nos dimos cuenta de la verdad. Timmy nunca había cambiado. Nunca había querido marcar la diferencia. Solo quería demostrar que aún podía manipularnos, que aún podía engañar a todos. Había planeado todo esto, desde el robo del reloj hasta la exposición de la red de corrupción, como una forma de mostrar que aún era el mismo Timmy de siempre. Mientras Timmy era llevado lejos, mamá y yo nos quedamos en silencio, aturdidos por lo que acabábamos de presenciar. Timmy nos había engañado nuevamente, nos había mostrado que nunca cambiaría. Siempre sería el mismo Timmy, el mismo manipulador, el mismo mentiroso.